Recinto sagrado donde estamos y el templo mayor lo hicieron los mexicas, ¿sí? Los mexicas tenochcas, porque hay mexicas tenochcas y hay mexicas de Tlatelolco también. Era el mismo grupo que en cierto momento de la peregrinación se dividen. Unos fundan México Tenochtitlan, otros fundan México Tlatelolco, por la cuestión de que la laguna estaba ligada al culto lunar y Tenochtitlan era el centro del mundo, o sea, era el ombligo. Y Tenochtitlan va a querer decir el lugar de Tenoch. Tenoch fue el líder, digamos, que guió al grupo hasta la fundación precisamente de México Tenochtitlan, y también quiere decir el lugar de las tunas duras, haciendo alusión a los corazones de los sacrificados. El objetivo, en principio, según lo narran los mismos mexicas, era un mandato divino, ¿no? Ellos vienen guiados, ¿sí? Ellos vienen con una orden superior, ¿no? ¿Sí? Ellos inclusive intentan asentarse en otras partes de la cuenca de México, ¿sí? Pero su dios tribal, Huitzilopochtli, de varias formas les indica que ese no es el lugar correcto, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí, a donde se encuentra el Templo Mayor, ellos narran que tienen una hierofanía, o sea, una manifestación de lo sagrado. Una de las hierofanías precisamente es esta águila que se posa sobre este nopal, ¿no? De donde viene el nombre de Tenochtitlan precisamente. Hay varias versiones, hay versiones que dicen que el águila tiene entre sus garras un ave de plumas preciosas y que se le está comiendo. Pero entonces ese es el lugar, ese es uno de los indicios, que es el lugar en donde deben fundar el Templo Mayor concretamente. Y a partir de eso, bueno, pues se construye el recinto sagrado y el resto de la Ciudad de México Tenochtitlan. Bueno, según sus crónicas, México Tenochtitlan se funda en 1325. Ellos se presentan a sí mismos como un grupo de cazadores recolectores que salen de Aztla-Chicomostoc, de ahí que se les mencione como aztecas, aunque ellos nunca utilizan la palabra azteca para referirse a ellos mismos. Eso es algo que se acuña posteriormente ya los estudiosos, por ejemplo, del siglo XIX. Pero bueno, ellos fundan México Tenochtitlan. La Ciudad de México. El Templo Mayor estaba dividido en dos templos en su cúspide, lado sur dedicado a Huitzilopochtli y lado norte dedicado a Tlaloc. Entre el Templo Mayor y la Casa de las Águilas se encuentran tres adoratorios. El Templo Rojo dedicado al dios Xochipilli. Está cubierto por su pintura mural y fue construido con estilo teotihuacano. Los otros dos adoratorios tienen en medio un altar tzompantli, sobre el que había una estructura de madera donde se ensartaban los cráneos de los guerreros sacrificados en el recinto sagrado. Era una ciudad muy grande para su tiempo. Por supuesto, los cálculos demográficos son muy complejos, ¿no? Pero se habla de una población de entre 200,000. Inclusive hay autores que llegan a decir que llegó a tener 700,000 habitantes. Se habla de la extensión de Tenochtitlan, también es una cosa debatible, pero de 13.5 kilómetros cuadrados. Digamos, la ciudad acababa más o menos aquí a la altura del Zócalo. Acababa, pero de aparte de aquí seguían las calzadas, por supuesto, que estaban comunicando, la calzada de Tlalpan, que cruzaba el lago, por supuesto. No había territorios del lago, pero estaban los barrios, estaban las chinampas, era donde vivía la gente y la gente cultivaba la tierra. Y bueno, las crónicas de quienes vieron en su esplendor a Tenochtitlan, de los conquistadores, por ejemplo, van a decir que era una ciudad muy hermosa, una ciudad muy limpia, muy ordenada,
muy majestuosa. El Templo Mayor era muy grande, tenía 400 metros por lado y 400 metros de altura también. El recinto sagrado se ha calculado que abarca 7 manzanas del centro histórico de la Ciudad de México. Va a limitar, digamos, hacia el este, que lo tenemos a la espalda, por la calle de Correo Mayor y del Carmen, al oeste por Monte de Piedad y Brasil, al sur limitaría con la calle de Moneda y con el Zócalo, va a abarcar partes del Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, por supuesto, y al norte por las calles de Justo Sierra de Donceles. Hay que imaginar que abarcaba ambas costas y abarcaba al sur hasta el Soconusco. En comparación de antes y ahora, pues finalmente son los centros políticos. Aquí están actualmente los poderes de la nación, nuestro presidente vive en Palacio Nacional y bueno, pues en este espacio del recinto sagrado estaba también los palacios de los gobernantes mexicas. Su aspecto físico, bueno, era sin duda alguna el lago tenía una enorme importancia, ¿no? Una importancia además de muchísimas generaciones para atrás, ¿no? Desde lo que se llama el periodo formativo. Las sociedades estaban asentadas alrededor de los lagos de la Cuenca de México y aprendieron a explotarlos. Son muy famosas las chinampas, que es una forma de construcción, ¿no? de estos espacios para sembrar hortalizas que utilizaban precisamente el fondo del lago como fertilizante, ¿no? Y eran una forma altamente productiva de utilización del Estado y de ganarle terreno al lago precisamente. Entonces, como veríamos un territorio lacustre, cultivado, sobre todo en la cuenca sur de México. Entonces, hay una diversidad de recursos que ellos, por supuesto, explotaron. Había 2 actividades económicas principales. Una era la agricultura, por supuesto, eran sociedades agrícolas, todas las sociedades mesoamericanas. Pero la otra actividad económica muy importante era la guerra. Por eso, Matos, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, ha planteado que por eso el Templo Mayor está dividido son 2 templos. Un templo dedicado a Tlaloc, que sería la deidad agraria, y la otra mitad, la sur, dedicada a Huitzilopochtli, que es la divinidad de la guerra, como las 2 actividades económicas principales. Pero por supuesto eran sociedades ya muy complejas y había muchas otras actividades económicas, el comercio, la producción artesanal, nada más por mencionar algunas. El Templo Mayor era un lugar sagrado y aquí estaban los sacerdotes que estaban dedicados, digamos, al cuidado del Templo Mayor, que no precisamente habitaban acá, pero bueno, deben haber estado muy al tanto del cuidado del Templo Mayor como de todo el recinto sagrado de Tenochtitlan. El máximo gobernante era el máximo líder guerrero, pero también era el máximo sacerdote. ¿Vivían aquí? No en el Templo Mayor, estaban los palacios. Estaban en su máximo esplendor cuando llegaron los conquistadores españoles. Entonces ellos no conocieron una decadencia como tal, fueron conquistados y sojuzgados brutalmente en su mejor momento. Y como mencionaba yo, el bombardeo del Templo Mayor, ¿no? Porque ellos sí traían cañones, que eran cosas que aquí no se conocía la pólvora. Imagínense lo que es ver el Templo Mayor bombardeado, ¿no? O sea, debe haber sido una experiencia verdaderamente terrible. Mucho tiempo se pensó que el Templo Mayor estaba debajo de Catedral Metropolitana. Realmente se confirmó que el Templo Mayor no estaba debajo con el hallazgo del monolito de Coyolxauhqui y el proyecto Templo Mayor. A principios del siglo XX no se sabía cuál era la ubicación del Templo Mayor. Manuel Gamio, arqueólogo de la época, consideraba que podría estar al poniente de la Catedral Metropolitana. Aproximadamente en 1913 o 1914, descubrió una cabeza de serpiente y establece que era ahí el Templo Mayor. En los años 1990 y 1991 se investigó el terreno que está bajo la catedral. Se encontraron edificios prehispánicos. Se trata del Templo del Sol. Los monolitos más importantes encontrados en la zona son Coatlicue en 1790, Coyolxauhqui en 1978 y Tlaltecutli en 2006. Por debajo del Templo Mayor se han encontrado ofrendas con restos de conchas provenientes del Océano Pacífico, además de restos de animales terrestres exhibidos en el Museo de Sitio. La Casa de las Águilas se cree que está asociada a la última y primera ceremonia del Tlatoani, lugar donde se realizaba una penitencia en la que se ofrecía la sangre propia. En sus pisos se encontraron restos de sangre. El Tlatoani simbólicamente moría en ese lugar, salía y se transformaba en un semidios para dar lugar a la ceremonia de investidura. Fue
a partir de que se forma el proyecto Templo Mayor. En principio, cuando se descubre el monolito de Coyolxauhqui, fue un hallazgo fortuito que hicieron trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza. Encuentran el monolito, dan parte, interviene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero interviene el área que se llama Salvamento Arqueológico, ¿no? Porque ellos hacen un rescate. Posteriormente ya se hace el proyecto Templo Mayor, que es el que dirige Eduardo Matos Moctezuma. A partir de entonces ya se crea el proyecto, se excava lo que vemos ahorita, que es la zona arqueológica del Templo Mayor, y ese es un hito realmente en la arqueología mexica, porque hasta este momento todo lo que sabíamos de la arqueología mexica era por hallazgos fortuitos. ¿Por qué? Porque la ciudad está encima de la antigua ciudad prehispánica. Entonces solamente cuando se hacía alguna obra pública o alguna obra privada, en donde había algún hallazgo, nada más se trabajaba eso. Entonces es la oportunidad que se tiene realmente de excavar de una manera sistemática el Templo Mayor y parte del recinto sagrado de Tenochtitlan. Aparte de esto existe, por supuesto, el programa de arqueología urbana, que atiende estas 7 manzanas, debajo de las cuales está el recinto sagrado, y en donde es una parte especializada del Templo Mayor en los rescates. Y de esta manera ya se tiene una idea más clara de cómo fue el recinto sagrado. Como arqueología hubo muchos hallazgos, ¿no? Está el hallazgo de la Piedra del Sol, está el hallazgo de Coatlicue, pero en 1900, eso es muy interesante, es cuando se construye el acueducto que atraviesa el Templo Mayor, que precisamente se aprovecha, es este que vemos acá. Esta obra era un drenaje que se hizo, ¿no? Y ese lo atiende Leopoldo Batres, que era el arqueólogo, digamos, el arqueólogo de la época porfiriana, ¿no? En el 1900. Y aquí encuentran muchísimas cosas importantísimas que están en el Museo Nacional. Entonces se podría decir quizás que así como propiamente una arqueología, quizás es a partir de entonces, ¿no? Pero no deja de ser una arqueología de salvamento, una arqueología de hallazgos, de rescatar lo que se puede, y no lo que se está haciendo actualmente, que ya es una excavación que tiene objetivos claros. El proyecto Templo Mayor sigue hasta la fecha. Es un proyecto que empezó en 1978 y que continúa hasta la fecha. Continúa en los trabajos de campo, el proyecto propiamente dicho, también el programa de arqueología urbana. Afortunadamente ha sido un proyecto muy sistemático en todos los trabajos y en todos los análisis de los materiales que han salido, que son muchos, porque el problema de la arqueología es que no nada más consiste en excavar, registrar y rescatar los objetos, ¿no? Hay que preservarlos por un lado, pero también hay que investigarlos. Y el trabajo de investigación ya de los objetos, digamos ya en gabinete, puede ser muy largo. Pero Templo Mayor tiene grandes resultados en ese sentido. Bueno, por supuesto Coyolxauhqui, en primer término, porque pues es la que da origen a todo este proyecto. Más recientemente el monolito de Tlaltecutli, o sea, hablando de esculturas monumentales de gran formato, ¿no? Que además han vuelto muy, muy famosas. Pero pues la cantidad de materiales que se han rescatado son impresionantes, ¿no? Y lo que es muy bonito es que tenemos los contextos arqueológicos, entonces podemos comprender un poquito mejor muchos de estos objetos porque tenemos el contexto precisamente.